Querida comunidad, un gusto compartir con todas las personas que se acercan a esta ventana del canal Somos Abrazos de la Fundación ICLOVI. Una mirada anticipatoria y quizás pues la oportunidad de poder reflexionar sobre uno de los momentos más importantes que sí o sí la mayoría de los humanos, la mayoría, quizás no todos, ¿no? Que podamos tener al final de nuestra vida, que es la muerte, ¿no? No está garantizado que todos. Y en esta ocasión saludamos a Quique, un amigo, una gran persona y compañero además de formación con la Fundación ICLOVI. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Sandra. Encantado de estar aquí contigo y con la comunidad de Somos Abrazos. Pues un auténtico placer, muchas ganas. Hemos hecho varias intentonas para conseguir esta entrevista, ¿sí? Finalmente parece que lo vamos a conseguir. Y me hace muy feliz porque estoy convencida de que va a salir mucho valor de aquí. Voy a hacer una pequeña presentación, muy pequeña, porque Quique es un hombre que podríamos estar mucho rato hablando pues, sobre él. Pero así pequeñitas dosis, pequeñitas píldoras, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que Quique nació en Sevilla en 1969. Gracias por dar ese dato. Ningún problema. Un Muy año, orgulloso. claro, un año además, que es una muy buena cosecha. Se ha criado en la ciudad de Madrid, que es donde sus padres se trasladaron a vivir y donde actualmente reside. Economista de profesión, ha trabajado en su camino interior formándose como facilitador de constelaciones familiares y organizacionales y también es mentor de propósito de vida, coach certificado por la Escuela Integral de Coaching de Canadá y más recientemente compañeros del curso de Clovi de experto en acompañamiento y duelo. Es voluntario en organizaciones como ONCE y Nadie Solo, en el acompañamiento de pacientes paliativos en el hospital. Y no sé si tengo el hospital. No tengo el La hospital. Fundación, la Fundación Jiménez Díaz, Wow, que está perfecto. en Madrid, Está en Madrid. uno de los hospitales grandes que hay en Madrid, y allí hay un concierto con la organización Nadie Solo, que tiene muchos tipos de voluntariado, entre los cuales está el de acompañamiento a las unidades de paliativos, en concreto la de la Fundación Jiménez Díaz. Sí, estoy allí como voluntario desde el año pasado. Una Desde el año. experiencia maravillosa. Sí. Y Quique, ¿qué hace un hombre como tú? Estudiando económica, ¿sí? Haciendo de coaching para tanto propósito de vida, sí, que imagino pues que tendrías pues allí muchos CEOs y muchas personas pues con puestos importantes, sí, en organizaciones, explorando cosas que pueden ser mucho más, ¿cómo decir? Mucho más esotéricas, no tanto espirituales 100%, como las constelaciones y este trabajo Mm. espiritual que estás haciendo desde hace un tiempo para acá. ¿Cómo pasas de A B, C, D, E? ¿Cómo fue eso? ¿Nos puedes contar? Sí, mira, yo pienso que es eh, una pulsión que he tenido siempre por conocerme a mí mismo. Ese es el origen de las formaciones que cuentas que he estado haciendo, y que yo siempre las he entendido como, como herramientas para el conocimiento personal. Creo que eso es algo que me define como persona, el afán por responder a las preguntas: quién soy, qué hago aquí, qué sentido tiene, por eso lo del propósito también. Las constelaciones me enseñaron el aspecto sistémico de tanto de las organizaciones como de las familias, es decir, qué es lo que se repite
a lo largo del tiempo lo que une tanto a los miembros de una organización como a los miembros de una familia entendidos como sistemas, ¿no? Por eso lo que yo he aprendido de estas formaciones en propósito y como facilitador de constelaciones, pues tienen mucho que ver, o yo así las he enfocado, con el desarrollo personal. Eso es lo que me motiva y eso es lo que me apasiona y esa es la razón de que pues desde hace unos cuantos años haya ido explorando. También me considero como un buscador en ese sentido, ¿no? Un buscador de respuestas que son respuestas para uno mismo, pero también respuestas a través de entender cómo es la vida para uno mismo hacia los demás, ¿no? Respuestas para los demás. Y eso es lo que me mueve, eso es lo que me movió también a embarcarme en el curso de experto en acompañamiento y duelo y de formarme como coach, ¿no? El conocerme mejor y poder poner al servicio de los demás ese conocimiento que va uno ganando sobre sí mismo y sobre el sentido de la vida. Creo que esa sería mi respuesta. Es una gran respuesta, aquí, que es una gran respuesta. Y en esa exploración, que tiene sentido, que realmente esas dudas, ¿no? Esas dudas tan que a lo largo de la historia el hombre y la mujer, ¿no? Las personas nos hemos hecho, ¿no? El sentido de vida, ¿no? O darle sentido a la vida. Hablas de ese propósito, hablas de conocerte, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado toda esta parte a conocerte y también a mirar a la muerte, tu propia muerte? ¿Cómo era antes la relación con esta realidad y cómo es ahora para ti, Quique? Bueno, pues muy diferente. Yo creo que antes era pues como para una gran mayoría de personas un tema un tanto tabú, algo a evitar, algo que llegará en algún momento, pero que no quiero ver cuándo. Eh, y, y bueno, algo que he aprendido con estas formaciones, pero sobre todo con la última de Iclovi, es a entender la muerte como un tránsito. Esto que se repite tanto y que es tan difícil de escuchar para muchas personas, de que la muerte no existe. Claro, todos vamos a morir y muere desde luego el cuerpo y muere desde luego lo que hay de perecedero en nosotros, que es lo material. Pero eh, abrazar una forma de vivir en la cual te ves como un ser espiritual que está viviendo una experiencia terrenal. Eh, Abandonar el materialismo que supone pensar que esto es lo único que hay y que por lo tanto tenemos que aprovecharlo antes de que se acabe, pues para mí ha sido el cambio más grande y lo que finalmente funciona como brújula también a la hora de comportarte, ¿no? Si lo más importante que tienes es tu cuerpo, tu mente, tus posesiones, pues el saber que vas a perderlo, lógicamente es muy duro y condiciona tu forma de vida. Y a mí lo que me ha enseñado el conocer el significado de la muerte, de lo material, entendiendo que es una experiencia que venimos aquí a vivir y y que no supone un punto y final, sino que es un punto y seguido y eh, que coleccionamos todas estas experiencias en favor de ese ser espiritual imperecedero y que por lo tanto no muere, pues me ha ayudado a eso, a tener una brújula eh, que me hace aprovechar mucho más la vida, que me hace ser más consciente del valor que tiene estar aquí. Y también
pues tratar de, de poner esa forma de ser, de estar en este mundo al servicio de los demás. Sí, algo así, te Algo así, diría. nada más y nada menos. No sé, Es es difícil expresar o responder a estas preguntas. La verdad es que son las grandes preguntas que al final nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? y Y fíjate que en es mi caso, correcto, correcto. sí, es Sí, una pulsión, es algo que va en mi personalidad. Es decir, es algo que sé que no me puedo ir de este mundo sin tratar de responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido un cambio muy grande eh, el tomar estas formaciones y tampoco sería una en concreto la que me ha ido no ha habido un cambio así de un antes y un después, no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte ni otro tipo de experiencias que me hayan conducido a ella, ¿no? Ha sido más bien el fluir de la vida y una personalidad encaminada hacia eso que creo que traigo eh, de serie. y que fíjate que, bueno, estás soltando unas perlas brutales, claro, y voy queriendo recogerlas, ¿no? Con mucho amor para poderlas, poderlas poner de nuevo, porque son muy interesantes. Hablas de que no es una sola cosa. Y claro, estas preguntas tan trascendentales y además, como bien traes, que no son nada fáciles, no son preguntas que tengan una respuesta única ni inmediata, sino que quizás estamos de acuerdo en que son respuestas que necesitan procesarse, cosas emociones, sentimientos, reflexiones que van saliendo, que es casi pues algo a ir trabajando de manera consciente. Y otra de las cosas esto que traes también de conocerte más, poder tener una mirada desde lo externo, todo lo que hay fuera, ¿no? Desde, bueno, pues desde pequeñitos también nos vamos mirando todo lo que hay fuera por la necesidad, pues porque la comida está fuera, el grupo está fuera, ¿no? Y pertenecer al grupo todo está fuera. Esa desconexión, ¿no? Es de esa mirada interna, volver a esa mirada interna, luego se nos antoja, se nos puede llegar a antojar tan necesario como trascendente, ¿no? Y desde ahí, conociéndote, Quique, y esta parte que traes, que lo material tuvo lo posicionaste de una manera diferente, ¿no? Eh, quiero compartir también, pues, que estuviste unos años viviendo fuera de España, ¿sí? Eso también fue un camino de aprendizaje muy grande para ti. Y, Totalmente, sí. y además, esto que traes de esa materialización y ver, ¿no? Saber ver esas oportunidades, quizás te pueden llegar a volver la cabeza del revés o el mundo del revés, porque cuando vuelves de esa experiencia fuera de España con todo el aprendizaje, vuelves con una edad y en unas circunstancias que a lo mejor otras personas, pues desde lo que tú traes, Kike, de lo que sería lo externo, podrían pensar que son unas circunstancias pueden no muy propicias y tú dices qué gran oportunidad estoy teniendo ahora, ¿no? Eh, Mm, hasta donde quieras, ¿eh? Hasta donde quieras. ¿Qué nos puedes contar de ese aprendizaje? Que luego la vida mm. también te acompaña a que tengas estas experiencias. Mira, yo pienso que en el desarrollo personal o en el autoconocimiento, en el propósito, en todo esto que estamos hablando, un papel fundamental lo tiene cómo vamos afrontando las dificultades en la vida, el sufrimiento. Yo creo que son
grandísimas oportunidades para crecer. Yo creo que la mayoría de los humanos crecemos a través del sufrimiento. Eh, por lo menos he aprendido a tomarlo así, como una oportunidad. Sin embargo, cuando yo salí, que tampoco he estado tantos años, he estado viviendo unos pocos años en Chile y en Colombia, y salí de... O sea, la razón del primer de mis viajes fue la crisis famosa que tuvimos desde 2008 y esos años en adelante, en los cuales me quedé sin trabajo y decidí, eh, pues con los recursos que obtuve con la indemnización, pues salir a viajar y a conocer el mundo. Ahí es cuando conocí las constelaciones familiares, por ejemplo, y organizacionales en Chile. Eh, pero no sé si ha sido tanto el viaje en sí como las experiencias difíciles eh, las que más me han ido impulsando en esta búsqueda de respuestas. Eh, y por eso creo que no es un viaje intelectual, que yo soy una persona muy mental y muy, por lo tanto, dada a tratar de entender y explicarlo todo a través de la mente, sino que más bien es un viaje experiencial. Y en las sesiones de constelaciones familiares, pues hay algo que es fenomenológico, que ocurre y que no sabes muy bien explicar cómo, que es lo que me fascinó al llegar casualmente a uno de estos talleres y que fue lo que me hizo querer después formarme en ello. Eh, hay algo que, que se muestra en lo generacional, en lo transgeneracional, eh, que nos ocurre a todos, porque todos somos parte de alguna familia, y que a mí me indujo a querer saber más de mi propia familia y a empezar a investigar y a preguntar pues, a mis padres y otros familiares, oye, ¿y esto qué pasó en la familia? ¿A quién le pasó antes? ¿O cómo fue? ¿Cómo vivió esto tu padre o tu madre? Para conocer eso que viene con nosotros, ¿no? Esas lealtades y esos lazos invisibles que se dan en estos sistemas familiares, que eso es algo que me ha fascinado, así como la formación en propósito de vida, ¿no? Entender el propósito de vida y integrarlo en mí, igual que las constelaciones familiares, integrarlo en mi historia personal, es decir, cómo veo yo mi propósito de vida, qué es lo que da sentido a mi vida, cuál es la respuesta al por qué estoy aquí y para qué, que sería el propósito. Pues a mí me ha servido para avanzar en este camino de desarrollo personal, de autoconocimiento, eh, pero no solamente desde un punto de vista intelectual o conceptual o mental, sino a través de vivir la experiencia, ¿no? Es decir, de participar en los talleres de constelaciones familiares, de participar en el acompañamiento como coach o como mentor con otras personas y luego gestionar mis propias heridas emocionales y mi noche oscura del alma, como casi todo el mundo ha tenido, es lo que más me ha avanzado a, a querer encontrar estas respuestas y poderlas compartir con los demás, ¿no? Es decir, no ha sido un viaje intelectual tanto como hacia donde la vida me ha ido llevando, ¿no? O donde yo he querido ir dirigiendo mi vida. Mm. No sé si te respondo un poco con eso. Sí, 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 es perfecto porque, bueno, pues los pasos, ¿no? Los pasos que vamos dando nos van marcando, nos van haciendo tener esas experiencias y es como,
cómo gestionamos, ¿no?, los aprendizajes de las experiencias, las oportunidades que tenemos con las experiencias que vamos teniendo. En este sentido, una de las cosas que, pues bueno, fuera de cámara estábamos hablando previo a la entrevista, es que una de las cosas que te ha enseñado precisamente estar en la experiencia, ¿sí? Hablábamos pues de las experiencias que habíamos tenido acompañando a personas, y una de las cosas que te ha traído la propia experiencia, que ha sido un aprendizaje in situ, es saber entrar y saber salir de las habitaciones donde hay una persona enferma o hay una persona que está a final de vida cuando haces este voluntariado en los hospitales. Ah, Es sí. absolutamente impactante saber entrar y saber salir de una habitación. ¿Qué Mm. me puedes contar de esto? Bueno, sí, aparte de esas formaciones que te hablaba antes, mi experiencia más reciente, tanto en el curso de ICLOVIC como en mi labor como voluntario para Nadie Solo, eh, es el contacto con, con la muerte, ¿no? El contacto con, con el final de vida, esa muerte que es fácil decir intelectualmente que no existe, que somos seres espirituales, pues cambia cuando entras en una habitación donde efectivamente esa persona, eh, que además tú no sabes que es una persona que tenga eh, esa visión espiritual de la vida o no, pues a lo que he aprendido es a estar en contacto con las personas que están atravesando algo que yo no sé lo que es, porque que nos estamos muriendo todos en el día a día, en lo material, pues no estoy y no lo he experimentado tampoco con personas muy cercanas a mí de mi familia, pero sí me ha puesto a prueba eh, el visitar a pacientes que están en una situación en la cual pues necesitan cuidados paliativos que afortunadamente pues tenemos en España y no lo suficiente, pero cada vez más y un montón de organizaciones están como la SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos o de Cuidados Paliativos Pediátricos, están cada vez luchando por tener más presencia. Eh, esa, ese aprendizaje de entrar, aprender a entrar y a salir de las habitaciones, pues te decía antes que creo que es lo que me llevo hasta ahora de esta labor como voluntario en Nadie Solo. Es una labor de acompañamiento. Vamos visitando los pacientes que para el hospital están en el régimen de soporte hospitalario o cuidados paliativos, como se llama también, que no significa que sean enfermos terminales. Es decir, son enfermos que a lo mejor están en un estado de la enfermedad en el cual pues no, el tratamiento que tienen no está dirigido a haga la cura, sino a paliar los síntomas hasta que llegue el momento del fallecimiento, pero que tiene por qué ocurrir en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, cuando entras en la habitación, pues no sabes la persona en qué situación se encuentra. Vas con un listado que te proporciona el hospital, que te da el nombre de la persona y algunos datos muy básicos, pero no tienes ni idea de lo que te vas a enfrentar. Entonces, eh, para mí es un ejercicio de presencia, de aprender por la práctica, que uno puede aprender la presencia o a mantenerse en su centro o en contacto consigo mismo a través de la meditación. Pero cuando decides acompañar a personas que están en una situación
difícil, o a los acompañantes de esas personas, pues lo más importante que finalmente entiendes que debes hacer es estar, o sea, a estar ahí, estar presente, a acompañar con tu presencia, no a querer contarle tu sentido de la vida o cómo crees tú que tienes que estar aquí en este mundo, sino a ir con una mentalidad abierta y a la vez con una mentalidad como de aprendiz, de no saber, porque tú no tienes las respuestas eh, a las muchas preguntas que pueda tener esa persona que está en ese momento en esa habitación del hospital, eh, sino simplemente a acompañar con tu presencia, con tu estar, eh, tratando de que la persona con la que estás pues se sienta mejor. Si eso abre el espacio para que se dé una conversación, o, pues, perfecto, para eso estudiamos también eh, cómo tener esa comunicación con las personas de una manera pues compasiva y efectiva. Pero el aprendizaje para mí, sí, por eso te decía lo de aprender a entrar y a salir de las habitaciones, ¿no? Porque es un arte, bien, ese acompañamiento y que se aprende con la práctica, no tanto estudiando, sino a base de encontrarte con muchos casos diferentes, con situaciones diferentes, y, y de las que sales, desde luego, es súper, para mí es súper gratificante, es una actividad que, que me gusta, que creo que valgo para ella y que me da una inyección de vitalidad, de aprender de aprender a encarar primero tu propia muerte, como te gustaría que fuera, eh, y a través de eso, cómo acompañar la muerte de los demás. Eh, no sé, es un tema apasionante y a la vez complicado de explicar así brevemente, ¿no? Para mí es una experiencia súper, es un aprendizaje de vida. Así que Sí, em, es un aprendizaje, pero fíjate que en muchas ocasiones, pues sabemos que pues estas circunstancias, estas ocasiones en las que estamos acompañando a personas o que ya están en el final de vida o que están enfermas, pueden llegar a ser, para muchas personas, puede llegar a sernos muy difícil saber cómo comportarnos, ¿no? Entonces, un poco vamos saliendo o pensando, puede ser, ¿no? De camino a pues un domicilio o un hospital, ¿no? Un poco pues a ver cómo va la cosa, a ver cómo me encuentro a esta persona, sí qué puedo decir, ¿no? Entonces, esto es una de las grandes, de los grandes temas porque no sabemos. Tú estás haciendo este aprendizaje a base de ir dejando que los maestros, que son las personas que están en estas circunstancias, te ilustren, ¿no? Te muestren sí, las mil maneras que pueden haber, porque claro, hay mil maneras, igual que hay mil maneras de vivir, ¿no? Hay mil maneras. Entonces, sí que hay quizás o puede ser para las personas que nos están escuchando y tienen curiosidad y quieren tener más herramientas. Sí que quizás a la hora de entrar o a la hora de salir hay cosas que, que tú puedas traernos, que digas, mira, entre las muchísimas cosas, una es cuando vayas a entrar, pues esta, para que ya tú te vayas haciendo el cuerpo. Y cuando salgas, pues no te salgas sin, o
sí, para que también hagas así como una salida que valga la pena y que sea buena para ambas partes, ¿sí? Que te haga estar bien y que a la otra persona, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que se puedan dar, ¿no? En la medida que puedas, qué regalitos o qué instrumentos, herramientas puedes dar que tú has aprendido que sí o sí son sencillas y pueden funcionar con casi todo el mundo, tanto a la hora de entrar como a la hora de salir, Kike. Pues, a ver, como te decía antes, yo creo que, simplificando mucho, yo creo que el gran aprendizaje es a estar, es decir, a no sentirte eh, obligado a tener que decir algo que además no sabes cómo está esa persona y tampoco sabes si... O sea, lo primero que aprendes en este acompañamiento es a leer qué es lo que está pasando en la habitación y a detectar inmediatamente si eres bien recibido o no. El, el, el sentido que tiene este voluntariado es acompañar y tratar de estar ahí para las personas que lo necesitan porque están solas o porque están 24/7 acompañando a un ser querido en sus últimos momentos y por lo tanto con muchísimo estrés y con una situación emocional muy complicada. Entonces lo primero es a leer, bueno, lo primero que yo hago antes de entrar a una habitación es hacerme consciente de qué es lo que estoy haciendo. O sea, voy a entrar a una habitación, voy a acompañar, estoy aquí, llevo mi bata, llevo mi brazalete de voluntario y es como pues un mini centramiento, una primera toma de contacto, que es lo que voy a hacer. Y después está pues, llamar a la puerta, abrir y preguntar y enfrentarte a lo desconocido, ¿no? Es decir, superar también eh, miedos que tú puedas tener, por ejemplo, a entrar en una habitación donde hay una persona que no sabe si está sufriendo o no, o si lo está llevando con entereza o no. Eh, y después, alguno de los tips que vas aprendiendo en estos cursos, por ponerlo así en frases cortas, es a escuchar, aprender a escuchar. O sea, si tenemos dos oídos y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Es decir, no sentirte obligado a decir cosas y estar queriendo solucionar algo. Con Mm. eso me refiero a lo que decía antes de la mente del principiante, de no saber, yo estoy aquí y estoy aquí con esta intención, que es lo que tú, en lo que tú sí puedes trabajar después de todo ese camino de desarrollo personal, que aprendes es a generar esa presencia, eso, que es lo que tú regalas al otro, que es lo que nos estamos regalando ahora tú y yo en esta conversación. Y por lo tanto esa escucha activa y esa manera de conectar con la persona, mantener el contacto visual, llamarle por su nombre, que sepa tu nombre, validar sus emociones, sean las que sean, sin juicio. Bueno, esos son pequeños tips que vas aprendiendo en la teoría que después pones a prueba, por ejemplo, en una labor como la del voluntariado. Pero si esa de dedicarle el tiempo que haga falta. Es decir, no tomarlo tampoco como un trabajo. O sea, tengo 7 habitaciones que visitar. Normalmente vamos en pareja o a veces lo hacemos solo, no más, desde luego, de 2 personas. Y somos varios compañeros que hacemos esta labor de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde, de manera que pues nos dé tiempo a ver esas habitaciones, pero sin una expectativa de que voy a ayudar, de Mm. que yo soy el que está bien, tú eres el que está mal y yo te voy a ayudar a ti, sino simplemente a desarrollar también tu compasión. Eso me parece que es un regalo fantástico, ¿no? El que nos da el voluntariado en este entorno de paliativos,
no solamente a desarrollar tu empatía, es decir, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de sentir lo que siente la otra persona, que sería la definición de empatía, sino acompañar esa empatía de una acción, de un deseo de aliviar el sufrimiento de esa persona, si eso es posible de alguna manera. Entonces, no sé, es algo que también vas aprendiendo día a día, y la casuística, es decir, la cantidad de diferentes habitaciones por las que vas pasando, pues es la que te enseña un poco a, a aprender a entrar y a despedirte también. Por eso también a salir de la habitación. Eh, la mayoría de las veces el acompañamiento es para el acompañante, no tanto para el paciente, a lo mejor porque el paciente ya no está en una situación en la que tenga sus sentidos como para eh, ser consciente de que tú estás ahí. Y aún así es muy bonito también acompañar a esas personas cuando están solas simplemente con tu presencia, meditando, rezando, lo que cada uno eh, pueda compartir en ese momento. Eh, pero en la mayoría de los casos, o, bueno, en mi experiencia personal por lo menos, muchos de esos abrazos con los que a veces termina ese encuentro son con los acompañantes, que son los que también lo necesitan, porque que no saben cómo gestionar esa situación. Y que mira, yo te quiero preguntar, porque acabas de decir que incluso poder entrar en un momento, ¿no? En que entras, tengas relación o como acompañante o como voluntario, pero también pues para las personas que nos están viendo y quizás pues tengan que ir a hacer una visita a un hospital, a una persona cercana, a un familiar, y puede que se dé, ¿no? Ese momento en el que justo cuando van, pues es un momento de descanso o no están conscientes y traes algo que dices que también es bonito acompañar ahí, ¿no? ¿Qué hace, qué es bonito? ¿Cómo se puede tener esa sensación de que aunque la otra persona pues no está en un momento en el que podamos estar compartiendo como hemos estado en otros momentos, sigue siendo un acto de una visita que tiene mucho sentido y que también está llena de valor? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese bonito desde acompañar a alguien que en ese momento no está consciente? Bueno, pues ahí es donde se manifiesta más claramente eh, que de lo que más podemos regalar de nosotros mismos, además de nuestro tiempo, es nuestra presencia, nuestro estar. La cualidad de tu estado mental en ese momento, tu intención de que esa persona pueda estar realizando ese tránsito que vamos a hacer todos eh, lo más en paz posible. Mm, Yo converso con ellos. Creo que además las personas que están en los últimos momentos de vida, pues finalmente lo último que pierden es el oído. Eso es algo que a veces comentamos con los acompañantes, ¿no? Que hablen con ellos, que en la medida de lo posible también los toque. Y que finalmente en esos últimos momentos en los que el alma está ya con un pie en cada habitación, con un pie en este mundo y en el mundo espiritual, o están realizando ese proceso de tránsito. eh, Imaginar y sentir que están ahí, o sea, que aunque tú lo que veas sea un cuerpo, pues ya a punto de extinguirse, que lo que habitaba en ese cuerpo está ahí todavía y seguirá, ya no estará en esa forma material, ya lo perecedero pues
efectivamente se acaba y se muere, pero aquello de nosotros que es imperecedero continúa, porque ni tiene comienzo ni tiene fin. O por lo menos así es como lo veo yo, pero desde luego esto no son cosas que yo comparta eh, ni con los acompañantes ni con las personas que están en esa situación, a menos que ellas expresamente me lo pregunten o me lo Mm. pidan, cosa que no se ha producido en el tiempo que yo llevo de acompañante. Es decir, yo no soy un voluntario en este proceso de final de vida como si hacen otros compañeros en instituciones donde ya las personas están eh, en un centro en el que en la mayoría de los casos saben que están viviendo sus últimos momentos, ¿no? Que ya son los terminales, enfermos terminales, ¿no? Que estarán también en situación de un cuidado paliativo de su cuerpo, eh, pero que tienen este acompañamiento espiritual, ojalá también humano, en definitiva también, de final de vida, ¿no? Allí sí es necesario que para que se pueda realizar ese proceso de final de vida en paz, pues la mayoría de las personas necesitan hacer cierres, necesitan desprenderse de todo aquello a lo que han estado aferrados, ¿no? A sus roles, a sus posesiones, por supuesto. Necesitan hacer paces, necesitan agradecer, necesitan pedir perdón. Eh, Ese es el contenido del curso que nosotros hemos hecho con ICLOVI y que nos habilita, por lo menos teóricamente, para poder después hacer ese acompañamiento. Pero no es el tipo de acompañamiento que yo estoy haciendo, que es, eh, como, te, como te digo, enfermos que están en situación de cuidados paliativos, que efectivamente algunos de ellos sí se están muriendo en el hospital, ¿no? Pero no necesariamente. Por eso yo no puedo eh, abrir esa conversación con un paciente porque no voy a tener tiempo de acompañarla, ¿no? Es como pretender hacer un coaching en una sola conversación o intentar solucionar el trauma de una persona. No solucionar, tú no vas a solucionar nada. Intentar acompañar a que esa persona encuentre sus propios recursos para salir de esa situación eh, en 20 minutos o en una hora. Por Mm. eso este es otro tipo de acompañamiento que no entra en toda esta parte de acompañamiento espiritual para el final de vida que hemos estudiado, pero sí me lo tomo yo como un, no me gusta llamarlo así entrenamiento, porque no es que sea un entrenamiento, pero es, me va poniendo en contacto con esa realidad que llamamos muerte a través del acompañar a las personas que están con sus familiares en el proceso o con el propio paciente que esté en esa situación, ¿no? Es interesante, Quique, porque recogiendo es, bueno, tanto de manera consciente como si lo encontramos durmiendo, ¿no? Y es un momento, pues, que estamos allí. Parece que la visita es solo si la otra persona nos ve con los ojos estos terrenales, ¿no? Pero es muy posible que no estando consciente sea muy valiosa esa visita, simplemente con una intención, con presencia, hablando igualmente, ¿sí? Pudiendo comunicar igualmente, e incluso algo muy bonito que has traído, y es pidiendo pues quizás permiso para poder pues acariciar, tocar una mano, coger una mano, ¿sí? Eso se percibe, es Sí, ese calor, esa humanidad, esa cercanía siempre va a ser bienvenida, eh, o al menos la gran mayoría de las veces así lo han comentado personas que o han tenido experiencias cercanas a la muerte o han estado durante un sí, periodo de tiempo inconscientes y luego han podido comunicarlo, ¿no? Lo importante que ha sido para ellos ese cuidado, ¿no? Del espacio tal y como traes. Y que me gustaría preguntarte, ahora que estamos hablando tanto, pues de cómo acompañas y cómo estás sacando
ese máster de sí, ese máster experiencial, ¿no? Ya 100% práctica, esos aprendizajes y como pues las personas que realmente se están graduando te están trayendo esa sabiduría, ese aprendizaje. Y es, ¿y qué? Y si hablamos de tu propia muerte, si tú pudieses elegir tu muerte ideal, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Lugar? Mm, ¿Edad? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias? Pues me gustaría que fuese lo más consciente posible. Eh, y como a la mayoría de los mortales, me gustaría que fuese sin dolor. Por eso es tan importante la labor de los cuidados paliativos, ¿no? Y algo a lo que quiero dedicarle mi tiempo y lo que me quede de experiencia profesional es a promover una cultura de cuidados paliativos en España, ¿no? O sea, que no sea donde vives un factor que influya para que puedas tener ese tipo de muerte o no. Pero desde luego en la mía, pues me gustaría que fuese eh, acompañado, porque todo el mundo, que tú te mueres y vienes solo y te vas solo, eh, pero, pero claro, sentir el calor de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos en esos últimos momentos, pues creo que a mí me gustaría que o muchas otras personas que no lo sienten así, que prefieren que eso sea un proceso más íntimo. Yo creo que es inevitablemente íntimo y es algo que finalmente uno tiene que hacer solo, no hay otra. Pero que en el proceso me sienta acompañado, pues es algo que me gustaría. El darme cuenta también de que estoy en ese proceso y poderme preparar para ello, pues también es algo que me gustaría. Me gustaría morirme en paz, es decir, me gustaría morirme con el sentimiento de que he venido a hacer lo que tenía que hacer y que finalmente lo he hecho como he sabido y como he podido, eh, pero que he vivido, sabiendo que he vivido, me gustaría morir sabiendo que he vivido, me gustaría morir muy vivo. Muy bueno. Sí. Y, y yo creo que por eso hago estas formaciones y, esta, y todo este proceso de desarrollo personal, ¿no? Con esa intención día a día. O sea, es como bien decimos un proceso, no simplemente un hecho puntual que va a llegar en algún momento. Por eso hay gente que dice que se muere como se vive, ¿no? No sé si eso es muy acertado, al menos en todos los casos, pero sí sé que si te mueres, que si te das cuenta de que se acaba esta oportunidad sin haber hecho cosas que querías hacer, eh, o si te llega esa circunstancia sabiendo que hay cosas que no están resueltas y que no te dan paz, que estás enfadado con alguien, que no te has podido despedir de alguien, pues es más difícil, vas a vivirlo igualmente y después en el otro lado no sé qué cuánto de importante es eh, que tú hayas tenido a alguien que te acaricie o no en esos momentos finales. Tengo un terapeuta, Andrés, que me cuenta que él sí tuvo una experiencia cercana a la muerte y en esa experiencia él estuvo con su abuela y me contaba que le decía, le agradecía que se murió en sus brazos, que esa caricia que tuvo, y era una persona que estaba con Alzheimer muy avanzado y que por lo tanto pues no tenía esa conciencia o esa conciencia,
de estar viviendo esos últimos momentos. Y sin embargo, ese alma lo que le transmitió es el agradecimiento, porque dice que fue como la gasolina para salir disparada hacia esa otra parte del viaje. Eh, el haber estado en esos últimos momentos con ella. Ese tipo de comentarios, pues sí que me hacen, me apoyan esa intuición de querer tener a alguien a tu lado en los últimos momentos, ¿no? Y desde luego irte en paz. Sí. Y te paz. Bueno, temazo, temazo, ¿eh? Claro, qué difícil, o sea, ¿cómo sé que estoy en paz? Es un análisis o algo que se No es tiene, de aquí, claro. es de aquí. O sea, es, sentirte en paz es algo que todos podemos experimentar, ¿no? Mm, mm, Eh, y que no es algo cognitivo, es algo es, experiencial, es algo que de manera natural sientes cuando estás fuera de tu mente, conectado con la naturaleza, mm, o meditación, o escuchando música, o jugando con tu hijo. mm. Eh, es algo que todos sabemos lo que es estar en paz. Sí. Y que eh, ha traído cosas muy potentes, el estar consciente, el estar rodeado de las personas que quieres, el que no sea una cosa o sea, estar consciente lo dice todo, o sea, saber que estoy en el proceso, en el tránsito, la transición Agradecer, tener el tiempo de agradecer. para agradecer, bueno, muy bien, ¿no? El tiempo de agradecer, Mm. ese dar las gracias, ¿no? Por lo que sea, cada uno lo que sea, ¿no? Eh, si nos vamos, has muerto, ahora ya has muerto, Quique, ¿sí? Y has muerto consciente, has muerto pudiendo agradecer, has muerto rodeado de las personas que te quieren, que te han llenado de palabras y de caricias que van a ser esa gasolina que ayuden a tu alma a elevarse. Pero viene luego el funeral, evidentemente. Eh, ¿Cómo te imaginas tu funeral, Quique? No me lo imagino. ¿No te imaginas? No. ¿Cómo te gustaría entonces? ¿O qué cosas crees que serían oportunas? Bueno, tú que me conoces sabes que es algo a lo que no le dedico muchos minutos de mi vida, porque ya no depende de mí, ¿no? O sea, yo puedo dejar escrito qué es lo que quiero que se haga, pero no le doy importancia a eso. De la única importancia puede tenerla para los que se quedan aquí. Y yo lo que sí que me gustaría es preparar eso con mis seres queridos, pero no porque quiera que hagan algo, que hagan lo que les dé la gana, lo que ellos sientan y lo que ellos. Lo único que me gustará prepararles es para que en la medida de lo posible no estén tristes por mí. Eh, pero en cuanto a los rituales, que yo creo que son muy importantes y vosotros sabes bien que los hemos estudiado y que cumplen una función muy importante, eh, son más para los que se quedan, no para los que se van. Entonces, no le dedico tiempo a pensar sobre cómo quiero que sea mi ritual. Y en este sentido, en muchas corrientes, muchas religiones y muchas corrientes filosóficas sí que ponen especial atención a este momento en el que el alma ya pues suelta, ¿no? Esto que podría ya convertirse en el coche, en la vaina, en sí, en El la traje, cámara, el traje, el zapato que aprieta. ¿sí? Y sí que ponen especial atención y aquí sí que en este sentido eh,
mi sentir es que estos rituales o todo aquello que se pueda, como tú bien dices, lo recojo porque me parece muy bonito, eh, que puedan hacer lo que estén sintiendo, siempre y cuando todos hayamos estado muy preparados para este momento, ¿vale? Porque entonces el sentir, en muchas ocasiones, como no estamos demasiado preparados, aunque sea una muerte más o menos anunciada, se juntan muchas emociones de diferentes personas y sí que es cierto que hay una parte que muy generosamente se entrega a los supervivientes para que lo hagan como se vayan a sentir más cómodos y que puede dar lugar a, a grandes crisis en familias, ¿no? Y luego, por otra parte, y los rituales tienen esta doble versión, esta doble vertiente, y al menos yo considero que durante muchos años se ha trabajado muchísimo desde diversas culturas, porque es el doble acompañamiento a los supervivientes y también a ese alma que durante un tiempo permanece cerca de sus seres queridos, ¿no? No sé, pues de cosas que han sido importantes, porque el resto de los cuerpos no es tan rápido proporcionalmente a lo que puede ser el desprendimiento del cuerpo físico. Entonces, en muchísimas culturas, estos rituales tienen que ver con esa conciencia, porque hay muchas maneras de morir y a veces alguien puede morir sin ser consciente de que ha muerto. ¿Sí? Estos rituales, en nuestro caso, pues cristianos, católicos, en los que pues la persona encargada está repitiendo el nombre de la persona difunta, repitiendo todo el rato como un mantra: has muerto, muerto, dejas tal, 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 sí, dota de significado esa vida, hace bastante ahínco en todo el amor que se siente y el amor que ha dejado, que es un poco lo que tú traías. No sé si lo has traído en la entrevista o es que como lo hablamos tantas veces, Quique, pues que en definitiva va de lo capaces que somos de amar y de dar amor, ¿no? De darlo y de recibirlo. Entonces sí que hay un periodo que esos rituales tienen doble ganancia, ¿no? Es como que jugamos a la lotería, pero estamos ganando los dos, ¿no? Entonces, sí que es interesante desde como yo veo un acompañamiento, el poder decir, bueno, también puede haber un acompañamiento al alma. Una vez, el ritual, pues estamos llenos de rituales en nuestro día a día, ¿no? De lavarse los dientes, por ejemplo, ese ritual tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido también muy trascendental. Entonces, aparte de eso, vamos a pensar un poco más, si te parece, te invito a que digas, bueno, venga, ya, y si tuvieras que decir más o menos ahora, más o menos, ¿eh? No va a quedar, esto está grabado, pero bueno, le podemos abrir el paréntesis de, a lo mejor lo revisa, Quique, pero un buen epitafio para ti sería, o es, Hizo lo que pudo, pido perdón, hice lo que pude. hizo lo que pude. Bueno, es muy bueno, ¿eh? Y no le doy muchas vueltas a eso. A mí me parece que lo explica fenomenal Joaquín Cámara. Para mí es el que más me gusta. Me explica el viaje del alma después Mm, de trascender aquí. Eh, yo creo que los rituales tienen sentido para los que se quedan. mm, Ese es el principal sentido. Una vez que sale de este cuerpo le importa un pepino. No es verdad. Tú estás viendo desde esa otra dimensión que esos familiares sufren. Pues no quieres que sufran, pero también si has llevado una vida que te hace entender que esto es un parpadeo dentro de ese viaje infinito del alma, pues también entiende el alma que esos seres sufran porque eso que creen que tú eres se ha ido y no lo van a volver a ver más.
pero el, para mí, a mi entender, el gran beneficiado de los rituales puede ser la persona que los planea como parte de su experiencia para encajar su propia muerte, pero sobre todo se hace para los supervivientes y es una manera de honrar. Y yo no soy quien para decirle a los demás cómo me tienen que honrar a mí, si es que me tienen que honrar o no. Y además, eh, no es que no le dé importancia, sinceramente, Sandra. No. Sí le doy importancia a los rituales, pero Mm. no le dedico tiempo a, a planear cómo quiero que eso sea después de pasar por aquí, porque lo hemos hecho infinidad de veces o por lo menos yo lo entiendo así y sabré encontrar mi camino, ¿no? En ese momento. No sé cómo serán mis circunstancias o de quién estaré acompañado en esos momentos, en función también de cómo sea mi vida en ese momento. Podría pensar algo, pero orientado hacia esas otras personas, ¿no? No tanto hacia mí, ¿no? No por una cosa de mí, de que este avatar aquí quiera que las cosas se hagan de una determinada manera, sino pensando quizás lo que le pueda ayudar pues, o a mis hijos o a aquellas personas con las que más cercano esté en ese momento, ¿no? Como crea yo que les puede ayudar. El, el, el hacer esos ritos, los ritos que yo haría serían en vida. Intentaría celebrar ese paso y convencer a aquellos que me acompañen de que no es algo malo y, y de alguna manera el último gran regalo que tú puedes hacer es ofrecerles tu muerte a aquellos que están a tu alrededor, ¿no? El ejemplo de cómo te mueres. Eso es lo que me preocupa, no, no voy a estar mirando desde el otro lado cómo es mi rito, si es que hay algún, eh, pero sí, no me importaría acompañarles a eso, a que lo vivan, pues más como se vive la tradición de otros países como en México, ¿no? Quizá pues que cómo quieres que te recuerden, ¿no? Pero el cómo quieres que te recuerden es algo que tiene que ver más con nuestra vanidad en este momento que con algo que realmente al alma le... Mm, no creo que le importe tanto eso. Eso es más de aquí, de lo terrenal. Por eso lo del epitafio. Pero bueno, no me quiero enrollar con esto, Sandra, que ya llevamos un rato charlando. Y además respeto que cada uno lo quiera hacer a su manera, ¿no? Pues lo interesante es que estas mil maneras de entender, de ver, de sentir lo mismo sobre un mismo tema, sobre cosas que suceden, ¿no? Sucede pues que te mueres, sucede que puede ser que estés consciente, si lo puedes elegir, pues tú lo eliges, cosa que seguro que hay muchas personas que se sorprenden, Quique, porque quizás la buena muerte para algunas personas todavía puede estar en mientras dormimos o sí, en cosas como que no seas muy consciente, ya en sí puede ser incluso llamativo, ¿no? Eh, desde luego sin dolor es algo muy recurrente, evidentemente, gracias a Dios, hoy cada vez estamos más cerca de que eso ocurra en un gran porcentaje, gracias a los avances en la ciencia rodeado de las personas que queremos. Hay cosas que se van repitiendo, ¿no? Agradeciendo. Quieres, la verdad es que traes cosas que a la hora de la verdad hay muchas, muchas personas que en estas conversaciones que tenemos sobre oye, ¿qué tal con la muerte? ¿Cómo lo llevamos? ¿No? ¿Qué estamos sabiendo, pensando, sintiendo, queriendo? ¿No? Siempre siendo algo
que es que conforme vayamos viviendo, es muy posible o está dentro de las posibilidades que vaya cambiando. Hoy puedo estar convencida de que es Totalmente. una cosa y mañana digo, espérate. Sí. Pelete, borrar. Es que ahora están en otro lugar, ¿sí? Entonces, dando también esta flexibilidad como si fueran chicle, de que no son cosas fijas, que son cosas que van también con quiénes somos en ese momento que es importante en ese momento. Por eso esas conversaciones eh, son conversaciones oye, que son muy recurrentes, o sea, y muy recurridas. En un momento dado no sabemos qué hablar en una conversación, oye, pues hoy en día, hoy, ¿qué les gustaría? ¿Querríamos esto, querríamos lo otro? No vaya a ser que salga, me pase algo, pues ya lo sabéis, ¿no? Aquí que quede claro, queda constancia. Quique, hablas de tus hijos, ¿has tenido conversaciones sobre este tema, perdón, con tus hijos y No, te interesan? No. no, ni con mis hijos ni con mis padres. Ni con tus padres. Ni No, no, no están, o no lo ven de la manera que lo veo yo y lo respeto totalmente. Con mis hijos, bueno, pues es pronto a lo mejor todavía. Eh, pero no, no ha formado parte de nuestras conversaciones, pero vamos, no, no porque yo no quiera, desde uh-huh, luego, mantener esa conversación porque me parecería súper uh-huh, interesante y probablemente llegue. Y con mis padres pues llegará también en algún momento, pero no, hasta ahora no. tus padres te van dando pistas de alguna cosa que quieran, porque esto lo hacen mucho los padres. Al No, menos de vez en cuando van soltando allí alguna cosita de no, voluntad, de voluntades. Muy bien. no, no, el tema todavía de la muerte es muy tabú en nuestra sociedad. Mm, mm, Eso es otra de las cosas que me gustaría, a las que me gustaría dedicar mi tiempo mm. en la última fase de mi etapa profesional y desde luego como persona, ¿no? Eh, dedicarme a, a dar otra mirada sobre eh, lo que supone eh, el final de la vida, ¿no? De esta vida Mm. humana. Quique, te voy a hacer la última porque llevamos aquí en esta conversación Sí, este sí, café. sí. Nos hemos reunido por la tarde y esto pues las personitas quizás están desayunando, quizás están en la hora de la comida, pues cada uno en el momento que toque, ¿no? Eh, pero te voy a hacer así como un jueguecito, ¿vale? Es un juego, vamos a dejarnos llevar, ¿sí? Entonces, ¿de qué va? Pues va de que es, fíjate, tú has vivido ya todo lo que tenías que vivir. Todo ha sido tal y como en este momento te parece que es esa vida de llegar, estar en paz, cumpliendo todo, ¿no? Lo que quieres o sientes que has venido a cumplir. Pero es el último día. Uh Es -huh. el último día, ¿sí? Y por alguna extraña razón, pues tú, que te vienen a buscar, que te dicen, oye, que nos vamos. Y tú, hombre, sí, pero Venga, que no, es que no da tiempo. O sea, es una cosa así fulminante. Mira, te va a dar tiempo, Quique, te va a dar tiempo de coger un boli y un papel y dejar una nota, ¿sí? Porque no te da tiempo de despedirte de nadie, pero como estás en tu casa puedes dejar escrito una nota en la cocina para que la lean cuando lleguen. ¿Qué podríamos leer en esa nota? pues suelta y confía, sé feliz, ama. Hemos venido a amar y a recibir amor, a dar amor y a recibir amor. No te preocupes por mí, está todo bien, voy a estar mucho mejor, voy a estar contigo, voy a estar contigo. No tengas miedo, eh, todo está bien, no sé, por ahí bien. Esas anotaciones rápidas, así de último momento. Corriendo, porque están ahí. Venga, Quique, venga, Quique. Sí. Muy bien, Quique, pues
Quique, Y gracias también. Lo mismo que gracias. te digo, lo mismo que te digo a ti. Pondría así muy grande, con letras mayúsculas. Gracias. Gracias. Te han salido muchísimas cosas, Quique, todas de gran calado, además, todas que creo que cualquier persona leyendo estas cosas, sabiendo que vienen de alguien que ha Hizo lo que escrito pudo. y que hizo lo que pudo, porque lo ha puesto en su epitafio, lo podemos leer luego, ¿sí? Wow, podemos sentir mucha emoción de esas No, palabras, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Quique, un honor, un placer, como siempre, estas conversaciones que muchas veces tenemos y que hemos querido plasmar aquí para, bueno, pues si alguien ha podido entretenerle, acompañarle o hacerle reflexionar sobre algo, pues bien está. Esta es Muy la bien. cuestión. Y os pedimos, como siempre, desde el canal Iclovi, que, bueno, pues si os ha gustado, que lo compartáis, ¿sí? Y sobre todo de que no os olvidéis de abrazar la vida con todas vuestras fuerzas. Muchas gracias y nos vemos pronto.